La intención, hermano, por la que estamos usando micrófonos, ¿verdad? Y bocina, es porque estamos transmitiendo también por Facebook en vivo y bueno, encontramos una forma, ¿verdad?, en la que podemos transmitir y que el audio pueda ser mucho mejor en Facebook, ¿verdad? Se escuche mucho mejor. Entonces, para ello, pues tenemos que conectar varias cosas y por eso estamos usando micrófono. Realmente, pues aquí en este espacio tan pequeño no lo necesito, amén. Pero, ¿verdad? Lo hacemos porque esto va conectado a una consola de audio y de ahí va conectado al celular donde se está transmitiendo, porque queremos ser de bendición, hermano, aquí y en todas partes, amén. En todo lugar y más, hermano, porque el día de hoy estamos reconociendo, pero no solamente hoy, sino siempre. Diga conmigo, siempre, ¿verdad? Hoy y siempre reconocemos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, quien un día hace 2000 años vino a la tierra, transcurrió durante 33 años su vida aquí en esta tierra, pero especialmente en 3 años de su vida, en los últimos 3 años, llevó a cabo su ministerio, ¿verdad? Y como final de su ministerio, murió en la cruz del Calvario. Pero es muy normal, y lo digo así, ¿verdad? Porque es normal que alguien nace, es normal que alguien viva, es normal que alguien llegue en algún momento, ¿verdad?, a morir. Pero lo que no es normal es que alguien resucite. Amén. ¿Verdad? Eso no es normal, eso no es algo cotidiano. Y sabemos que el único que da resurrección es Dios. Amén. Es solamente nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermano, de entre los muertos. Y damos gloria y honra al Señor porque eso tuvo un propósito, tuvo un fin. Y hoy en esta fecha lo celebramos, pero siempre lo celebramos. Amén. ¿Verdad? Y quiero hacer mención, hermanos, porque eh, hubo varios personajes en la Biblia que fueron resucitados, ¿verdad? Hubo varios personajes que Dios en su favor hizo ese milagro, entre ellos Lázaro, entre ellos el hijo de la viuda de Sarepta, y bueno, hubo alguna serie de personas que fueron resucitados, pero ellos fueron resucitados, hermano. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermano, en ese poder, en esa divinidad, en esa deidad, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, hermano, fue levantado de entre los muertos al tercer día, amén. Y damos la gloria y la honra, hermano, al Señor por eso. Y yo quiero hablar en esta mañana, quiero hablarles de la importancia de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Todo lo que aconteció en la vida de nuestro maestro por excelencia fue muy importante. Cada en la Biblia, cada momento en la vida de Jesús fue notorio y se nos dejó escrito para aprender de ello desde su nacimiento. Amén. Pero fíjese, algo muy interesante es que no solamente se habló del nacimiento de Jesús, sino también, hermanos, se habló de antes de su nacimiento. Amén. A través de los profetas podemos ver, y entre ellos uno de los profetas que habló mucho acerca de profeta Isaías, ¿verdad? Todos los profetas en su mayoría hablaron acerca del nacimiento de Jesús cientos de años atrás, y cada parte en la vida del Señor, hermano, fue muy importante y se nos habla de ello. Pero hay algo, hermano, que realmente fue un parteaguas en nuestras vidas hoy en día y en la vida de todos los que creyeron en Jesús en aquel tiempo. Paz de Cristo. Amén. Y quiero hablar acerca de la importancia de la resurrección. Y quiero pedirles, vayan conmigo a Isaías capítulo 53, versículo. A Isaías capítulo 53, versículo 5. Amén, lo tenemos. Dice la palabra de Dios, el versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y
Dios. Y el castigo de nuestra paz fue sobre quién? Fue sobre él, ¿verdad? Y ahí no termina el texto, sino que dice al final, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor, hermano. Tenemos que hacer propia esta palabra. Amén. Tenemos que creer a la palabra, tenemos que reconocer la palabra de Dios. Cada palabra que se nos ha escrito en la Biblia, verdad, una palabra de cumplimiento. Ahora, en esta fecha, en estos tiempos donde toda la gente, ¿verdad? O una gran mayoría de personas, independientemente de algunas creencias, algunos creyentes en religiones diferentes, la creencia popular, ¿verdad? Cristiana, y bueno, en diferentes denominaciones, organizaciones, religiones, como usted lo quiera llamar, nos damos cuenta, hermano, que hoy en día pues la mayoría se levanta haciendo celebración, amén, ¿verdad? Por la muerte, la resurrección de Jesús. La mayoría de las personas, aunque lo han traído a la mente, la realidad es que la gente, pues estos tiempos, bueno, este año no tanto, pero en años pasados la gente lo que hace, hermano, es mejor irse a vacacionar. Amén. Es tomarse un tiempo de relajación, ¿verdad? Pero realmente, hermano, ese Señor es el momento en el que los cristianos debemos recordar, hermano, con pasión. Debemos recordar con gratitud, con amor, la muerte y la resurrección de Jesús. Paz de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, este debe de ser un tiempo, y no solo hoy, sino siempre, debe de ser un tiempo, hermanos, de reflexión. ¿Un tiempo de qué? ¿De qué? De reflexión. Amén. Este debe ser un tiempo de reflexión donde nos acerquemos espiritualmente al Señor y le demos gracias a Dios. Amén. Ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy en día tenemos perdón para nuestros pecados y la salvación para nuestras almas. Gloria al Señor, hermano. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo que nos correspondía a todos nosotros. Y yo sé que le estoy hablando a la mayoría de ya cristianos, ¿verdad? Quizá ya de tiempo, a excepción de nuestra hermana Vero, ¿verdad? Pensando, pero la realidad es que todos debemos tener presente, hermano, que lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con un propósito definido para todos nosotros. Paz de Cristo. Amén. Un propósito definido para todos nosotros. La muerte no pudo contener a Jesucristo. Y gracias a que Él resucitó, nosotros, hermanos, los que creemos en el Señor y Salvador, sabemos que viviremos, hermano, con Él por la eternidad. Paz de Cristo. No sé si me está escuchando, ¿verdad? O a lo mejor tiene aquí su cuerpo, pero su mente en el almuerzo. Amén. Bueno, otras cosas, pero quiero pedirle se concentre, hermano, ¿verdad? Aproveche el tiempo, concéntrese. Y quiero ver, hermano, o compartir con todos ustedes 6 verdades maravillosas que fueron afirmadas gracias a la resurrección de Jesús. Hubo cosas, hermano, que se gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas verdades, una de esas cosas es que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Paz de Cristo, ¿verdad? Hay algunas denominaciones, algunas doctrinas que te dan testimonio de que Jesucristo no es Dios. Amén. Pero ¿por qué toco ese punto? Porque tiene mucha relevancia. Y mira, hermano, en ocasiones hubo momentos en que Jesús habló de forma que parecía, por llamarlo así, que se estaba
haciendo Dios o asemejando a Dios. Y esa fue una de las razones por la cual los principales fariseos, hermano, señalaban, acusaban a Jesús, y fue una de las razones para que lo crucificaron. Paz de Cristo. Amén. Quiero invitarte, me acompañes a San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan 10, 30. Amén. San Juan 10, 30. Y vamos a leer del 30 al 33. Dice así la palabra, hablando el Señor Jesús, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: buena obra, sino por la blasfemia. Ellos creían que Jesús estaba blasfemando, perdón. ¿De qué manera? Ellos: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora quiero que un poco, hermano, al Antiguo Testamento, y en el libro de Deuteronomio capítulo 6 se nos demuestra que el pueblo de Dios, el pueblo, una verdad muy presente. De hecho, ellos se lo enseñaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todas sus generaciones. Y algo que ellos tenían muy presente, aunque parecía que a veces se les olvidaba, pero algo que ellos tenían muy presente es que Dios siente. Hermanos, amén. Dios era único y suficiente. No había otro Dios. Y esta es una verdad contundente que los judíos, que Israel, hermano, creía. Ellos creían en la realidad. El detalle es que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, se manifiesta las obras que Él hacía, las palabras que Él hacía, las declaraciones que Él hacía al perdonar pecados, ¿verdad? Y muchas cosas no eran comprendidas por los judíos en aquel tiempo. Y ellos decían, pues no reconocían la divinidad de Jesús. Y ellos decían: ¿cómo tú, siendo hombre, te asemejas a Dios o te haces Dios? Paz de Cristo. El detalle es que ellos no tenían revelado, hermano, lo que Jesucristo, o quien realmente Jesucristo era. Ellos no habían entendido ese misterio. Porque en 1 Timoteo 3:16 dice la Biblia: irán de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Paz de Cristo. Palabra muy importante que al estudiar la palabra manifestación en su palabra original, la palabra manifestación se mostró. Dios se ha descubierto en su significado original griego. Dios se ha manifestado en carne. Pero los judíos no lograban entender eso. Solamente veían lo que miraban, pero no entendían, hermano, el Señor. Al parecer ellos mismos ni siquiera habían entendido lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 9:6. Cristo. ¿Cuántos saben lo que dice Isaías 9:6? Bueno, se los voy a dejar, se lo aprendan de memoria. Amén. El profeta declaró y dijo: un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿cómo más? Consejero, fuerte, ¿cómo más?
Padre eterno, príncipe de paz. Paz de Cristo. Eso venía revelando quién vendría a ser Jesús. Hermano, para todos nosotros, incluyendo para los judíos, pero recordamos, los judíos no reconocieron, por lo menos la mayoría no reconoció a Jesucristo como el Mesías. Paz de Cristo. Entonces podemos ver, hermano, que una de las cosas que deja a la vista es que Él era, y por esa causa, por manos de los judíos, hermano, por la ovación de judíos, Él fue llevado a la muerte de la cruz del Calvario. Paz de Cristo. Otra de las verdades afirmadas gracias a la resurrección de Jesús es que Dios tiene poder sobre la muerte. ¿Dios qué? Tiene poder sobre la muerte. O sea que si alguien muere, Dios en su plan mostrar su poder, quiere mostrar su gloria, ¿podrá volverle a dar vida a esa persona? Por supuesto que sí. Si tú estás tirado en cama con una enfermedad quizá ya crónica, ya degenerativa, terminal, y empiezas a confiar en Dios y en su plan, el Señor extiende su misericordia a tu vida, ¿Dios te podrá levantar? Por supuesto que sí. Pero hay algo mejor, hermano. Y es que Dios no quiere dar necesariamente vida a un cuerpo muerto. Dios quiere dar vida a aquellos, hermano, que aunque su cuerpo está vivo, hermano, su alma está muerta. Su vida espiritual está muerta. La Biblia habla de que hay gente porque no. Y Él realmente dar vida a todos ellos. Pero volviendo un poco al punto, y es que la resurrección de Jesús nos deja mirar que Dios tiene el poder sobre la muerte. Vamos a Hechos capítulo 2. Capítulo 2, verso 22 al 24. Si usted lo tiene, anúncieme un amén y lo leemos. Dice la palabra de Dios así: varones israelitas, ¿a quiénes se les está hablando? A israelitas. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. O sea, Jesús, hermano, fue aprobado ¿a causa de qué? A causa de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado con nosotros, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al Señor, hermano. Hermano, Pedro les dio en un sentido, ¿verdad? No literal, pero en cierto sentido le dio, hermano, una bofetada al ego, al error, al corazón duro de los israelitas con este su primer mensaje público, su primer sermón, dice la palabra de Dios, donde lleno del Espíritu Santo, hermanos, Pedro les empezó a hablar de una manera tan confrontativa, o sea, sin preámbulos,
sin darle tanta vuelta, Él les empezó a hablar, hermano, de lo que ellos, en lo que ellos participaron, crucificando a Jesús. Pero también, hermano, les habla, dice, crucifixión, pero Él resucitó. Mire, el pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros, de muchas señales y prodigios que el Señor Jesús había hecho. Habían visto muchas cosas. Y durante esos 3 años de ministerio de Jesús, ellos podemos ver, hermano, que el Señor que hizo, sanó a los ciegos, levantó al cojo, sanó a los sordos, a los mudos, liberó a los endemoniados, muertos, se hizo milagros, multiplicó el alimento. Sin embargo, el mayor milagro de todos fue, hermano, la resurrección. Era imposible que la muerte, hermano, lo mantuviera bajo su dominio. Y como lo he dicho predicando en otras ocasiones, cuando hablo de la muerte no me refiero a un personaje. Así lo ha querido hacer ver el enemigo. Pero la muerte no es un personaje. La gente cuando piensa en muerte, ¿qué es lo que viene a la mente de las personas? Una calaca, ¿verdad? Con una hoz, ¿verdad? Así filosa y de negro, ¿verdad? Y pasando por así la gente ha entrado de alguna manera, pero realmente la muerte es un acontecimiento. Amén. Es un suceso, es un acontecimiento. Y podemos ver en la palabra de Dios, ahí en 1 de Corintios 15:55, apúntelo. Se declara y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, la gente estaba completamente atrapada en la muerte espiritual. Amén. Estaba completamente atrapada, sujeta en ese tipo de muerte. Pues cuando Adán y Eva pecan, viene la caída, entra el pecado. ¿Y el pecado qué causa? Dice Romanos: muerte. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano, el problema y lo peor que nos puede suceder no es que alguien muera físicamente. Téngalo bien presente. Es cierto, cuando muere un querido o alguien conocido, duele, ¿verdad? Nos duele a los que dolor hasta cierto punto. Pero si esa persona murió en Cristo, ya lo ha ganado todo. Ya ha tenido la victoria. Galardona, ha terminado la carrera, como dice la palabra. Por ello nosotros no debemos de asustarnos con esos aspectos y estar atemorizados. Si muero mañana y si me da una enfermedad y luego voy a estar enfermo, y si muero a tal edad y preocupado. No deberíamos, hermano, de estar asustados, porque sabemos que en algún momento sucederá. Lo que realmente, hermano, nos tendría que dar temor es estar muertos espiritualmente. Si tú estás vivo espiritualmente hablando, estás con Dios y un día mueres, sabes, hermano, que Dios tiene para ti reservada la vida eterna. Pero si estás vivo, con salud, y ya han transcurrido 20 años de vida, 30, 50, y has llegado a los 80, y a lo mejor todavía estás fuerte, o alguien está fuerte, pero su vida en el sentido espiritual está muerto, entonces hay mucho que preocuparse. Realmente, hermano, tenemos que considerar estas verdades. Cristo venció la muerte, y gracias a que Él venció la muerte, Él es quien nos da ahora a nosotros vida eterna. Él es el único para pasar.
por decirlo así, nuestro destino. Ha habido mucha gente, hermano, y que en ese momento han clamado. ¿Y sabes qué ha hecho el Señor? Les ha dado vida. Gente ya casi por morirse, hermano, que han pedido a Dios y Dios ha tenido misericordia y les ha dado vida porque Él tiene la y el poder para aumentar nuestros días. Esa misma promesa se la dio el Señor a todos los que honran a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que tenemos la esperanza del perdón. ¿Del qué? Del perdón. ¿Cuántos aquí, hermano, se han equivocado, han fallado, han pecado? Levante su mano. ¿Qué pecados? Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco a lo mejor completamente su vida pasada. A lo mejor usted cometió pecados que nadie supo la clase de pecado que cometió, ¿verdad? Solamente usted y Dios lo puede saber. Pero independientemente de cuál sea ese pecado, a través de la muerte de Jesús, hermano, tenemos esperanza para ser perdonados. Pero hablo de un perdón genuino. Como lo hemos platicado en una ocasión, mi concuño Jonathan, predicando, hablaba de dos hermanas, ¿verdad? Por ahí su congregación. Una estaba casi a punto de morir y estaba peleada con otra, entonces la mandó a llamar porque pues ya sentía pasos en la azotea, ¿no? Ya como que ya se iba, y la manda a llamar a la otra hermana y empieza a hablar con ella y le dice: hermana, pues como que ya me voy a morir y pues quiero pedirte perdón y reconciliación y todo. Y bueno, se dan las cosas, pero dice, ¿verdad?, que ya cuando se despiden y ya se iba la hermana, le habla a aquella otra hermana: pero si me recupero, seguimos igual, seguimos peleadas, ¿no? Entonces imagínense qué clase de arrepentimiento, de perdón o de reconciliación. Ese no es un perdón genuino, hermano. Cuando alguien otorga el perdón a otra persona, hermano, le da vuelta a la página, ¿verdad? Y sigue adelante, sin ya en su corazón ningún tipo de rencor, ningún tipo de dolor, ningún tipo de mal sentimiento. Paz de Cristo. Pero cuando a alguien no le ha dado, quedará a destruir, quedará a hacer daño, seguirá con el rencor, a lo mejor no se distanciará, bueno, muchas cosas. Pero Dios ofrece un perdón genuino, real, verdadero. Inclusive dice el Señor que Él echa al fondo de la mar, hermano, esos pecados. Paz de Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios así: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es un mérito propio, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, ¿por qué, hermano? Por la gracia de Dios. O sea, no merecíamos ser perdonados. Podamos pensar que no merecen el perdón, pero ahí es donde entra en acción la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su perdón, aunque no lo merecemos. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es que aunque merecemos castigo, Dios no nos da ese castigo. Y la gracia de Dios es que aunque no merecemos, hermano, su perdón. De Dios, pieza de nuestra,
dice la palabra de Dios ahí en Pedro, dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Es cierto, seguimos siendo los mismos, pero dice la palabra, nos limpia de todo pecado y nos lleva a una nueva conciencia. Amén. Entonces, si ahorita en este momento tú aún como cristiano o le estás fallando en algún aspecto de tu vida, Dios te da la oportunidad de que recapacites, conozcas tu falta, de que vengas a Él con fe y le pidas a Dios perdone tus pecados. Porque solamente de esa manera, un arrepentimiento genuino, hermano, habrá una transformación en nuestra vida. El primer paso para cambiar es ese. Es que hay un verdadero arrepentimiento y es ir a Jesús buscando su perdón, su restauración, para empezar a caminar de acuerdo a su voluntad. Es necesario, hermano, reconocer esto a través de la resurrección de Jesús. Pues los pecados ya no nos esclavizan para siempre. ¿Por qué? Porque con la resurrección de nuestro Señor Jesús venció el poder de las tinieblas. O sea, en Él somos libres. Tenemos la luz en nuestros corazones, la esperanza del perdón y la vida eterna. No somos pecados, todo lo contrario. En Él tenemos dicha, en Él tenemos perdón, en Él tenemos salvación de nuestras almas. Entonces tenemos que recapacitar de acuerdo a la voluntad de Dios, de venir a Él en arrepentimiento genuino, pedirle perdón. Pero dijo alguien por ahí algo muy interesante, que para que esto realmente se consume, se necesitan dos: Dios y nosotros. Porque si tú esperas cruzados a que Dios haga toda la obra en ti, hermano, nunca va a suceder, no va a pasar. Tiene que haber una participación por parte de nosotros. Hay un dicho muy conocido que algunos han dicho que está en la Biblia. No está en la Biblia textualmente, pero en esencia sí hay muchas verdades que tienen que ver con este dicho. Y el dicho es así, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Amén. No está textualmente en la Biblia, pero sí podemos encontrar, hermano, que el Señor dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo me quedo sentado con los brazos cruzados, bueno, que Dios me perdone y me ayude a cambiar, pues me quedaré sentado esperando. Porque yo debo accionar. ¿De qué manera? Empezar a tomar en cuenta la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Él tiene trazada para todos nosotros. Él ya ha trazado, hermano, el modelo de vida. Escribió, ya lo tiene aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo. ¿Mediante qué? Mediante el estudio, la lectura de la palabra, las enseñanzas, las predicaciones, la meditación en la palabra. Todo, hermano, al ponerlo por obra. No es sencillo, no es fácil, pero Dios, hermano, nos socorre, Dios nos ayuda, Dios nos da lo que necesitamos para que nosotros empecemos a real nuestra vida. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también nos ha enseñado que viviremos con Él por la eternidad. Paz de Cristo. La eternidad
La eternidad es cierta. ¿Cómo será vivir con la eternidad con Dios? Hay algunos pasajes que cómo se vivirá por la eternidad, ¿verdad? Humanamente no por completo. He escuchado personas que dicen, bueno, que vamos a estar alabando y adorando al Señor en todo tiempo. Pues qué aburrido va a ser en el momento. El detalle es que vamos a entender, hermano, esa dimensión. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, hermano, estamos en un cuerpo humano, en un razonamiento humano, terrenal, así es. Y es difícil entender las cosas, hermano, espirituales, las cosas de Dios. Pero créame que por mucho la eternidad con Dios será mejor que lo que vivimos aquí en la tierra. Pues allá no va a haber tristezas, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Hermano, todo será transformado, será glorioso. Lo aunque eso ya es, pero simplemente que es el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años, dice que será el tiempo en el que reinará con su iglesia, con su con los cristianos, ¿verdad? Que fueron levantados. Dice la palabra de Dios que ya estaremos reinando y esa dimensión también será transformada, será diferente a lo que hoy en día pues se vive. Ahora imagínese, hermano, en la eternidad, en el reino del Señor. Porque Él vive, nosotros, hermano, viviremos. Y así como el pecado entró a través de Adán y la muerte entró al mundo, hermano, Jesús venció esa muerte. Y nosotros estamos seguros de que volveremos a la vida. Vida eterna. Como en algún momento había diseñado Dios a Adán y a Eva. Vivir eternamente. Volveremos a ese estado, hermano, eterno. La muerte física no es el final. Paz de Cristo. La muerte física no es el final. Solamente, hermano, es el preámbulo a la eternidad. A mí me agrada mucho lo que dice 2 Corintios 5:1. Abra su Biblia conmigo, por favor. 2 Corintios 5:1. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, todo el mundo, todo esto terrenal, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, un edificio, gloria no la va. No. Tenemos una casa no hecha de manos. ¿En dónde? Cielos. Doctrinas que niegan esta verdad y que niegan en los cielos y cosas así. Ahí está, hermano, uno de entre tantos pasajes que nos enseña reservado para sus hijos. Se consumó en la cruz del Calvario. Hermano, un cristiano que realmente reconoce la muerte de Jesús no es el que se sienta frente al televisor y pone la pasión de Cristo, ¿verdad? Y ve la película. Es una película que tiene un mensaje fuerte y bueno, habla el acontecimiento de Jesús, pero no es el que se sienta a ver esa película y luego empieza a llorar y se quebranta, pero después al siguiente día se le olvidó y vive de allá hasta la siguiente Semana Santa. La vuelve a poner, vuelve a sentirse mal, yo dice, ay, mira, maltrataron al Señor y después pasan otros días y se le volvió a olvidar. No, hermano, presente cada momento el sacrificio de nuestro. Ese pasaje de 2 Corintios 5:1 en la traducción vemos
que en este mundo que vivimos, dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Amén. Todavía un poco más clara esta traducción. Entonces, Dios nos ha reservado a través de su sacrificio vida eterna con Él. Por eso el apóstol Pablo, hermano, ya casi antes de morir, él declaró que ya, hermano, su carrera había terminado, que él ya había terminado la carrera. Para él solamente, hermano, ese galardón venía para él ya el ir a la presencia de Dios. Fue un hombre con una fe, hermano, inquebrantable, una fe, hermano, genuina, una fe verdadera. Por ello declaraba, para mí el vivir es Cristo. O sea, yo vivo por Cristo y para Cristo. ¿Cuántos viven aquí para Cristo? El vivir es Cristo, declara, y el morir es ganancia. Hermanos, por último quiero mencionar que la resurrección de Cristo nos enseña también que Él primero por su vendrá por su pueblo, dice la Biblia, nos iremos con Él, las bodas del Cordero, 7 años, y posteriormente años volverá nuevamente y pisará tierra, hermano, con gloria a Dios. Poco no le da gusto, hermano, no le da alegría la promesa del Señor con todos nosotros. Mire, después de su resurrección, Jesús se le apareció y compartió con algunos de sus discípulos acerca del reino, acerca de 40 días. Fueron 40 días. Luego de estos días fue elevado, mientras ellos, dice la Biblia, miraban al cielo, miraban la nube donde fue recibido Jesús. Pero en Hechos 1:10, vamos a Hechos 1:10, quiero confirmar esto que estoy mencionando. Hechos 1:10, 10 y 11 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Dice así: y estando ellos con los ojos puestos, yo imagino que estaban hasta tristes, ¿no? Estaban, y se fue, ¿verdad? Así impresionados también, anonadados. Dice la Biblia, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, Jesús, después de haber resucitado y habérseles aparecido, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Amén. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así como lo han visto irse, de esa misma manera regresará. Hermano, esta es la esperanza. Esta es la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su muerte y de su resurrección. Tenemos que abrazar esta esperanza, tenemos que dar gloria, tenemos que dar gracias, tenemos que dar alabanza al Señor, hermano, porque su muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. No fue en vano, hermano. Su muerte en la cruz del Calvario tuvo sentido y tiene sentido para todos nosotros, hermano.
Porque gracias a ese sacrificio, hermano, aquellas personas que están hundidas en los vicios siguen siendo rescatadas por el Señor. Aquellas personas que estaban hundidas en los malos hábitos siguen siendo rescatadas por el Señor. Aquellos matrimonios en crisis siguen siendo restauradas por el amor de Dios. Aquellas familias destruidas siguen siendo unidas nuevamente por la gracia de Dios. Aquellos que estaban ya, hermano, enfermos siguen siendo sanados por la gracia de Dios, porque realmente en nuestra vida ha cobrado sentido su muerte y su resurrección, hermano. Alguien puede decir, ha tenido sentido su muerte y su resurrección. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Debemos predicar eso. Debemos predicar la cruz, debemos hablar de Jesús. Hay un proceso impresionante desde su nacimiento hasta su muerte. Y todo eso, hermano, la gente que no ha conocido a Cristo debería conocer. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo hizo el Señor con un propósito. Así que quiero decirte en este día, Jesús no se fue para siempre, Él regresará. Y cuando Él regrese, hermano, también vendrá a reinar. Vendrá a juzgar, ¿verdad?, en el reino, junto con su iglesia, hermano, a las naciones. Damos gracias a Dios por su obra hecha en nuestras vidas. Amén. Quiero pedirte, te pongas de pie en esta tarde ya. Le damos las gracias al Señor por este tiempo de reunión. Nos ha dado mucho gusto, hermano, recibirlos aquí en este lugar. Agradecemos al Señor por esta dicha, ¿verdad? Y como lo dije en un mensaje, un audio que mandé por todos son bienvenidos, diferentes grupos reuniendo y del Señor se está en su iglesia. Esto, hermano, esto que está aconteciendo solamente nos va a fortalecer, solo nos va a hacer crecer. Solamente lo que va a provocar en nosotros, hermano, es que nos va a ayudar a ser mejor. Hermano, no va a entrar en crisis. Paz de Cristo. Dijo alguien muy importante, dijo algo muy interesante en un post, algo que postearon. Y dijo, ¿qué va a pasar con la iglesia que se va a desacostumbrar a congregarse y vamos a tener que redoblar esfuerzos y cosas así? Pero alguien respondió a ese mensaje y me impresionó y dijo, por cierto, fue una mujer, una hermana, y dijo, no te equivoques, ¿verdad? No pienses de esa manera, porque hay gente que no tiene la capacidad de seguir las transmisiones. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, la mayoría de las congregaciones, y está muy bien eso, pero la mayoría están transmitiendo los cultos en vivo, ¿verdad? Y los hermanos, algunos ven desde su casa, pero no pueden seguir una transmisión, que no tienen internet, que no tienen redes sociales. Hermano, ese es el propósito y es el plan de que nos reunamos en pequeños grupos. Que toda aquella gente que no tiene la posibilidad de ser parte de una transmisión en vivo, sí pueda ser parte, hermano, de un servicio pequeño, ¿verdad? Pero igual de poderoso que como si lo hiciéramos en la misma congregación. Amén. Así que quiero invitarte en este día, iglesia, a que cierres tus ojos conmigo. Quiero pedir a José me acompañe con el teclado un momento y quiero invitarte, hermano, a que vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada y vamos a orar en el nombre del Señor en este día por lo que hoy ha hablado Dios a nuestra. Amén. Vamos a orar, hermano, conforme a lo que Dios nos ha ministrado hoy a través de su palabra. Sé que muchos conocemos la historia, el proceso de vida de nuestro maestro
años pisó esta tierra, que estuvo en esta tierra. Hemos visto películas, documentales, hemos leído nuestra misma Biblia. Pero a veces, hermano, al paso de los días se nos olvida lo poderoso, lo maravilloso que fue, hermanos, el sacrificio. Le digo maravilloso porque cuando Jesús fue a la cruz lo hizo pensando en ti y en mí. Se entregó completamente, no reservó nada, lo dio todo para que hoy tú estés bien, hoy tengas vida eterna, hoy seas salvo, seas perdonado, tengas libertad, y hoy hacemos presente ese sacrificio, es la resurrección de Jesús. Te damos gracias, amado Dios, en esta tarde. Y te decimos en este día, Señor, que ese plan redentor ha cobrado sentido en nuestra vida. Ha cobrado sentido en nuestra familia. Ha cobrado sentido en la iglesia en general. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio nos ha dado perdón independientemente de nuestros pecados pasados, de nuestros errores o de la vida que llevamos en un pasado, Señor. Tu muerte y resurrección, Señor, nos ha venido a liberar. Nos ha venido a trazar un rumbo diferente. Dale gracias, iglesia, dale gracias al Señor. Alábalo, bendícelo, glorifícalo. Te damos el honor y la gloria, la alabanza, la adoración a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos la gloria y la honra a ti, Cordero Santo, inmolado en la cruz del Calvario. A ti que fuiste como un cordero al matadero y no abriste tu boca, Señor, sino que pensando en todos nosotros, Señor, gracias. Te damos gracias porque en ese sacrificio, en esa muerte en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, Señor, y nos das libre acceso a la gracia. Gracias, Jesús. Y no hacemos solamente recordatorio en este día, sino todos los días de nuestra vida. Te daremos la gloria y la honra por tu sacrificio, por tu resurrección, Jesús. Te damos las en el nombre de Jesús, amado Dios. Nos bendigas a tu iglesia, a tu iglesia universal. Bendice a la iglesia local, Vida Abundante, pero también a tu iglesia en todas Señor, esta prueba que ha acontecido. No te pedimos nos des la facultad, la sabiduría para poder pasar en victoria, Señor, y que algo bueno suceda en esta nación, algo bueno suceda en las naciones, algo bueno de esto sucederá en tu iglesia, porque obtenemos fortaleza
a través, Señor, de las tribulaciones. El control, Señor. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aplauso fuerte. Dale gracias. Alábalo, bendícelo. Amén. Bendito. Hermanos, así en este día queremos por estar aquí reunidos, motivando a que no deje de orar, no deje la oración, a que no deje la lectura de la palabra, no deje de buscar el rostro de Dios, hermano, en todo tiempo. Amén. Participe, ¿verdad? De la reunión. Si algún momento no puede reunirse en un grupo, ahí en su casa, en su familia, haga oración, busque al Señor, no deje de hacerlo. Estas no son vacaciones, hermano. Amén. Este no es un tiempo de relajación, es un tiempo donde debemos redoblar esfuerzos y seguir orando intensamente, hermano, por todo esto. Dios tiene el control de las cosas. Así que quiero invitarte en este día, levantes tu mano derecha conmigo, así en despedida, y declaramos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. Amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Y así puedes despedirte de tu hermano. Dios te bendiga. Quedamos despedidos en este día. Dios les guarde a todos. Amén.